Hola, soy Madeleine Molina Taylor y nos encontramos en un especial más del Mitote. En esta ocasión vamos a analizar la comunicación política y manejo de crisis del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Para ello se encuentra conmigo Oniel Francisco Díaz Jiménez, quien es doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales y es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Entre sus líneas de investigación se encuentran temas como comunicación política, estrategias de campaña, estudios electorales, cabildeo, técnicas legislativas, opinión pública y muchísimos más temas, ¿verdad? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, doctor Oniel. Gracias a ustedes por la invitación. Contextualizando la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador y su cercanía con la gente, debemos destacar que es un político que se ha dedicado más de 20 años a recorrer el país. Y es por ello que desde mi punto de vista podemos dividir la comunicación política en tres fases. La primera como siempre el candidato, la segunda como presidente electo y la tercera como ya presidente de México. Ahora, ¿cómo han ido evolucionando las estrategias de campaña y su comunicación política en la primera fase? Porque no podemos hablar que es el mismo Andrés Manuel del 2006 al del 2018. Claro. Sí, ahí podemos distinguir dentro de la comunicación política de Andrés Manuel, tanto la electoral como la gubernamental, ya cuando ha ganado cargos públicos, pues diferentes etapas, ¿no? Y también podemos distinguirlo en sus diferentes, digamos, momentos como político, es decir, su primera, digamos, victoria electoral cuando fue jefe de gobierno, y las conferencias matutinas que siguieron, por ejemplo, todo ese ejercicio cuando fue jefe de gobierno de 2000 hasta el 2006. Y ahora, digamos, después ya sus campañas, digamos, las que no fueron exitosas en 2006 mismo y en 2012. Y ahora ya su ejercicio, digamos, comunicativo, ya propiamente como presidente electo primero y ahora como presidente ya en funciones. Yo, cosas que distinguiría respecto de este Andrés Manuel, quizás al pasado, es un Andrés Manuel más moderado, no tanto quizás en sus posturas, en sus propuestas, sigue siendo crítico de un statu quo que él consideraba que era corrupto, toda esta idea de que hay una mafia del poder, una especie de élite económica y política que dominaba las decisiones del país, pero sí más moderado en su modo de comunicarlo, es decir, ya no es como en 2006 el canto muy estridente, que se percibía excesivamente ideologizado, quizás muy rijoso, a veces intransigente, ¿no? Creo que con el tiempo ha ido matizando mucho de su, digamos, incluso hasta su expresión verbal y no verbal, para mostrarse como una persona más ecuánime, más serena, de alguna manera. Y eso ha ayudado, creo yo, a conectar mejor y a que comunique mejor su mensaje, porque de la otra manera, lo que había el Andrés Manuel de 2006, todavía hasta 2000, en 2012 ya se había matizado mucho, había una estrategia de matizar mucho su comunicación, esta idea de que una república amorosa, un presidente más que buscaba una reconciliación nacional, etcétera, le funcionó para disminuir muchos negativos que tenía entre la población por ese modo estridente de comunicar que tenía en el pasado. Ya propiamente, también otra cuestión es que es más profesionalizada su comunicación, hizo mucho uso de voceros durante su campaña presidencial, ahora curiosamente, cosa que no hacía, digamos, en el pasado, el Andrés Manuel de 2006 no utilizaba voceros de manera tan estratégica, tuvo muchos voceros en su campaña, creo que eso fue muy bueno porque ayudó a descargar mucho del peso que hay sobre el candidato, ¿no? Al momento de, digamos, responder ataques o enviar propuestas o afinar propuestas frente a la opinión pública y hacia los medios. Ya como gobernante creo yo que es interesante, lo que ha hecho es prácticamente reeditar una estrategia que venía desde que fue jefe de gobierno en el 2000, de 2000 a 2006, que prácticamente eran conferencias matutinas muy parecidas a las que tenemos ahora. Estas obviamente tienen más impacto porque pues no era lo mismo el jefe de gobierno que el presidente, ¿no? Entonces ahora es presidente. Ha sido muy criticada, a veces ha sido también muy aplaudida la estrategia. Hay posiciones a favor o en contra, se dice que es una reedición de esa estrategia que le resultó muy exitosa, que incluso le permitió competir en la definición de la agenda pública
con el presidente Vicente Fox. O sea, en ocasiones se decía que tenía más éxito el jefe de gobierno de la Ciudad de México en establecer la agenda que el mismo presidente en funciones, ¿no? Que utilizaba más voceros, que se basaba en una estrategia un poco más diversa, si lo queremos ver así, ¿no? Voceros, a veces en conferencias de prensa, entrevistas, muchos spots, digamos, utilizando muchas herramientas de marketing gubernamental, ¿no? Pero que no dejaron en esa administración del presidente Fox como un buen sabor de boca. Es decir, mucha gente recuerda esta idea de un vocero que tenía que corregir lo que el presidente decía, o si no corregir, traducirlo, explicarlo, ¿no? Porque había pues comentarios igual de una manera que tenía el presidente Fox muy digamos, directa de comunicar, sin tapujos, digamos, pero incurría a veces en errores, cosas que se malinterpretaban o que quizás se interpretaban bien y que tenía que llegar un vocero o gente de su equipo a corregir. Ahora, López Obrador con sus conferencias matutinas parecía tener más éxito, digamos, en fijar la agenda. Lo que está buscando el presidente ahora es lo mismo, es tener ahora, como presidente, tener la capacidad de establecer la agenda del día para los medios de comunicación, para las redes sociales, en función de los objetivos de su programa de gobierno. Y esto ha generado, pues, como decía, críticas, también reconocimiento por parte de diversos actores. Sus críticos, básicamente, no hay muchos estudios sobre comunicación gubernamental, sobre comunicación presidencial en México. Hay algunos estudios incipientes. Yo conozco un par, digamos, libros o investigaciones que se han publicado, digamos, ya más robustas, sobre la comunicación de presidentes pasados, básicamente. López Obrador es un nuevo caso, digamos, que aún está por estudiar y que no se ha profundizado mucho. Los estudios que se han hecho hasta el momento dicen es que hay problemas con su comunicación porque reedita un formato que está pensado para otra época, es decir, conferencias matutinas cuando tienes ahora las redes sociales, tienes un entorno multimedia y no necesariamente está teniendo el impacto que él quisiera tener, ¿no? Ahora, son estudios que lo están midiendo con apenas el tiempo que lleva de gobierno, es decir, que son unos cuantos meses, incluso semanas. Creo que es muy temprano para ver realmente el éxito, ¿no?, que puede tener el presidente en fijar la agenda, que es una de las funciones básicas de un presidente, fijar la agenda de otras instituciones políticas, de la opinión pública, de los medios. Y eso creo que lo va a lograr. Quizás estos estudios empezaron a medirlo muy temprano, cuando todavía no lograba el impacto, pero si lo midiéramos ahora, yo creo que incluso hasta intuitivamente muchos vemos que muchos de los debates que se dan en los medios de comunicación son o están muy ligados a lo que se dice en las conferencias matutinas del presidente. Entonces yo creo que es un formato que tiene, a pesar de que no es quizás las mismas épocas que hace, digamos, una década, no es lo mismo, todavía sigue siendo bastante efectivo. Curiosamente lo utiliza de manera distinta como se utiliza generalmente por los presidentes o los mandatarios ejecutivos alrededor del mundo, que lo utilizan básicamente como un medio para enfrentar situaciones de crisis. Es decir, salgo con una conferencia, digamos, en donde convocó a los medios para afrontar una crisis política, social, de alguna manera, ¿no? No, él prácticamente lo ha convertido, como cuando era jefe de gobierno, ahora como presidente, en su herramienta principal de comunicación gubernamental. Es decir, ahí está, digamos, enfocada digamos, sus esfuerzos de él y de su equipo, ¿no?, en las conferencias matutinas. Básicamente muy similar. Si acaso el PRD hacía una crítica quizás a la cuestión del neoliberalismo y sus efectos negativos, pero esta crítica pues obviamente se vio no se vio congruente, digamos, cuando el mismo partido formó parte de las reformas estructurales del Pacto por México con los otros dos partidos de centro derecha, digamos, ¿no?, y de derecha. Entonces creo yo que eso generó en el electorado de alguna manera un vacío de alternativas. Es decir, tenemos tres partidos principales, prácticamente los mismos, tienen una agenda de gobierno muy similar, incluso se han coludido, digamos, tanto a nivel, digamos, de uso de recursos del Estado, ¿no? Tienen buen financiamiento, son partidos ricos, si lo queremos ver así. Ya sus alianzas electorales se han coludido a nivel electoral, el PAN y el PRD incluso habían ido en alianza en muchos estados y ahora van en alianza incluso en la elección presidencial, ¿no?, como colofón de esa estrategia de alianzas. Que algunos lo llaman contra natura, porque era juntar izquierda con derecha, y eso generaba en el electorado de izquierda, pues oye, pues entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué tengo que votar por un candidato de centro derecha cuando yo soy un votante de izquierda, ¿no? Otra cuestión también pues es colusión en la arena legislativa, es decir, el Pacto por México y las reformas creo que dejaron muy claro que había una especie de agenda de un gobierno, el del presidente Peña Nieto, y que los partidos principales la apoyaban.
Si esas reformas hubieran sido exitosas, de haber sido exitosas, pues otro hubiera sido la historia, porque entonces los partidos políticos de oposición que también colaboraron para que se hicieran esas reformas, pues hubieran sido también premiados de alguna forma en las urnas. Pero aquí el problema es que no se vieron como exitosas. La percepción de la gente es que trajeron, digamos, resultados mixtos, quizás más negativos que positivos, estas reformas de segunda generación. Y Andrés Manuel López Obrador y Morena se consolidaron como la única alternativa viable. O sea, hay que recordar que los electores en cualquier sistema de partidos necesitan una diferenciación de alternativas, es decir, que hay al menos dos opciones para votar, es decir, al menos dos partidos. Si hay más, yo soy de la idea de que si hay más es mejor, también sí que sean demasiados, sí, pero que al menos si hay dos, pues que al menos hay una diferenciación clara de lo que proponen, porque si no, pues da lo mismo votar por uno que por otro, que eso es lo que le pasó a muchos de los electores. Cuando llega una alternativa viable, que es Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a partidos ya muy desgastados, que se ve que están coludidos, digamos, en la arena electoral y legislativa, que no han sido exitosos en su acción de gobierno, que han tenido incluso abusos por escándalos numerosos de corrupción que involucran a las élites de los partidos tradicionales. Y él llega con que además sus bases de apoyo se han venido disminuyendo, es decir, la gente que se identifica con ellos, que se siente cercanos en el electorado, disminuyó durante la última década, y son ahora una minoría entre el electorado, es decir, son más los electores independientes, apartidistas. Y eso generó todo un mercado, un espacio para crecer para una opción nueva, como lo era el Movimiento de Regeneración Nacional y como encarnación del movimiento López Obradorista. Entonces, yo creo que esa es la razón principal, es decir, provieron una alternativa viable con una propuesta de políticas públicas distintas, un plan de gobierno distinto a lo que habían propuesto los principales partidos. Y eso fue lo que en buena medida está detrás del éxito de Andrés Manuel López Obrador, su personalidad también, el hecho de que haya hecho una campaña permanente durante los últimos 20 años, como tú decías, también es cierto, es decir, él es el único opositor con una alternativa real frente al gobierno, frente a lo que planteaban los otros partidos, es decir, sí había por ahí candidatos independientes, pero no se les vio como una alternativa real y creíble sobre todo, ¿no? Aspectos de su personalidad, de su vida política también, pues se le percibe como una persona honesta, ¿no?, de alguna manera, o que al menos no se ha enriquecido de la manera como se enriquecen las élites políticas de este país, y eso ayudó también a conectar con un discurso de austeridad, de combate a la corrupción, como uno de los tres temas principales que han sido siempre seguridad pública, economía, empleo, y ahora también se sumió el tema de la corrupción, donde él creo que se apropió de ese tema durante su campaña. Creo yo que esas son las razones a grandes rasgos de por qué López Obrador fue tan exitoso, ¿no? Se enfrentó a partidos ya muy desgastados por su ejercicio de gobierno, por resultados, con una base de apoyo también ya muy reducida, y que eran vistos por los electores como más que tres partidos, como una especie de élite política, digamos, que dominaba la competencia político-electoral, la arena electoral y legislativa, defendiendo intereses económicos, lo cual incluso creo que tuvo mucho éxito al etiquetarla como una mafia del poder, ¿no? Creo que eso también, su comunicación ayudó mucho, ¿no? Aunando también del bajo índice de aprobación de Enrique Peña Nieto. Totalmente. Aquí el problema, fíjate, es algo muy qué bueno que tocas el tema. Mientras que en secciones anteriores, por ejemplo, la desaprobación o los niveles de aprobación del presidente, si crecía la aprobación o si bajaba, afectaban a la base de apoyo de su partido. Es decir, te pongo un ejemplo, Calderón, su ejercicio de gobierno, cuando había altibajos, lo que afectaba era precisamente la base de apoyo, digamos, que tenía entre los panistas, entre sus electores, entre los que votaron por él, la base de su partido. ¿Por qué? Porque pues eran las políticas del presidente, y en todo caso, pues quienes eran sensibles a eso, pues eran sus partidistas, ¿no?, los panistas mismos. Entre los rivales, priistas o perredistas, pues era así como que, bueno, pues siempre habían sido contrarios a él, ¿no? O sea, es normal que no les guste su propuesta de gobierno. Pero en el caso del presidente Peña Nieto, lo curioso es que, así como iba en declive su aprobación presidencial, también iba en declive las bases de apoyo, no solamente de su partido, no solamente de los priistas, sino también de panistas y perredistas. Y un crecimiento de los electores independientes. ¿Por qué? Muy simple, porque lo veían de alguna manera, o sea, sentían que no solamente el PRI y su presidente eran los culpables de los malos resultados en materia de políticas públicas, sino también los partidos que habían acompañado al presidente en el llamado Pacto por México.
Entonces, el bajón en la aprobación presidencial, en los niveles de popularidad tan bajos que tuvo Peña Nieto, no solamente arrastraron a él y a su gobierno y a su partido, sino también arrastraron a aquellos partidos políticos, el PAN y el PRD, que habían sido copartícipes de esa agenda de gobierno que era el Pacto por México. Eso también influyó mucho, ¿no? Como ya lo estuvo mencionando, bueno, lleva más de 70 días en el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel, y ha asumido un papel relativamente parecido a cuando era jefe de gobierno, ¿no? Con estas conferencias matutinas y poniendo el tema desde las 7, 8 de la mañana, los temas en la agenda política y en los medios de comunicación, evadiendo temas incómodos o temas más bien incómodos. No responde claramente y tal vez nos llega a confundir también un poco más de lo normal. Pero para muchos es relevante que se lleven este tipo de actividades porque las administraciones pasadas han sido pues opacas, no han tenido este contacto directo. Pero aún así Andrés Manuel ha hecho que él y su gabinete sean la primera fuente directa y oficial de información. Pero entre campañas y gobernar en temas de comunicación no es lo mismo, no se lleva de la misma forma. ¿Hacia dónde va la actual estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel y de su gabinete? Pues mira, yo creo, no es lo mismo ciertamente, porque una cosa es un presidente y otra cosa es un candidato, pero también hay que reconocer un poco esta idea que muy presente en los estudios en comunicación política, en la literatura, sobre campañas y luego la acción de gobierno, que dicen, pues seamos honestos, la campaña para buscar reelección o para buscar que tu partido permanezca en el poder empieza después, el día que celebraste la noche de la victoria, al otro día ya empieza. Y creo que así lo han hecho ya todos los políticos de la era contemporánea de México, al igual que los políticos de democracias avanzadas como Norteamérica, Europa. Es decir, la gente ejerce la acción de gobierno siempre pensando en que este es el inicio de la campaña para reelegirme, si es que se permite la reelección, o si no para reelegirme, para que mi proyecto político, en este caso el López Obradorismo, se siga manteniendo, digamos, en el poder, ¿no? Básicamente. Entonces, también a veces se exagera mucho esta idea de que la comunicación presidencial debe ser totalmente distinta o diametralmente opuesta a la comunicación que se lleva en las campañas. En realidad lo que estamos viendo es un presidente que prácticamente polemiza continuamente, porque eso es una estrategia también, me parece, para mantener la atención de los medios. Él sabe que así como que también los periodistas y los medios no necesariamente siempre buscan la verdad, digamos, en términos de periodismo de investigación, de ir a las cuestiones más técnicas de las políticas públicas, ¿no? La viabilidad de un aeropuerto realmente, cuántos los costos, ¿no? Hay mucha información que está en el ambiente, digamos, de la opinión pública, a veces contradictoria, a veces confusa. Y el presidente lo que sabe es que, por ejemplo, si él ataca a un expresidente, si él dice que era inmoral porque había una revolving door, una puerta giratoria en donde era presidente y luego era miembro de un consejo directivo de una empresa y luego volvió a ser funcionario, cosas así, eso él sabe que va a tener un eco en la opinión pública. Él sabe que los medios a veces no van a ir a preguntar propuestas específicas de gobierno, sino más bien qué opina de lo que acaba de decir el expresidente, que respondió a sus acusaciones de un día anterior diciendo esto y esto y esto, y que lo invita a dialogar. Él sabe que eso le va a generar agenda pública, él sabe que eso lo va a posicionar. Obviamente pues la acción de gobierno continúa y su labor de él es precisamente seguir manteniendo los niveles altos de popularidad que él tiene. De alguna forma los ataques que él hace contra y después matiza, luego vuelve a atacar, son estratégicos. Es una manera de él de seguirse manteniendo en la agenda, de seguir manteniéndose con ese dominio en la agenda, que yo creo que sí lo está logrando, o algo muy cercano a ello. Y obviamente pues la acción ya de gobierno, los programas pues van a continuar. Yo sí creo que sí hace falta más puntualizar en algunas cuestiones que quedan todavía, como tú bien lo señalaste, en el aire a veces muchas de sus propuestas, ¿no? No queda claro, por ejemplo, cómo va a lograr hacer esto, lo otro, aquello. Y yo creo que ahí sí hace falta un esfuerzo de comunicación más precisa, más puntual. Creo que ahí sí está quedándose un poco corto, porque también, como decía en un principio, la comunicación depende demasiado de él. Y me parece que eso no debería de ser. Me parece que hay un montón de secretarios, de digamos voceros, que bien podrían afinar muchas de las, digamos, propuestas del presidente, o que podrían realmente pues ser más específicos y tratar de responder lo que quieren los periodistas y lo que quiere la gente, para que no se vea tan evasiva la comunicación, porque a veces es muy reiterativa, ¿no? Él es un experto en darle la vuelta a las cosas, pero la duda o el vacío informativo queda.
O sea, los periodistas pues ya no le pueden volver a preguntar lo mismo, ¿no? O pasan 2 o 3 días, se lo vuelven a preguntar y ahí hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso yo creo que ya no le correspondería tanto a él, porque no es experto en todas las áreas, no hay un presidente que lo sea. Durante estos dos primeros meses de gobierno de la llamada Esperanza de México, ha enfrentado por lo menos 3 crisis. La cancelación del aeropuerto, el desabasto de combustible y la explosión del ducto en Tlahuelilpan. En cuestión de manejo de crisis, la información y por ende la comunicación se tiene que manejar de manera especial, rápida y concreta. Pero ¿en verdad ha podido controlar estas crisis conforme a las conferencias matutinas o los medios de comunicación han dado en el clavo para que Andrés Manuel esté controlando verdaderamente estas crisis? ¿Las ha matizado? Yo creo que sí. Yo creo que aquí no debemos de olvidar que todo tiene que tener como un indicador que nos diga si las cosas si han sido exitosos o no los presidentes en su comunicación, y el indicador principal siempre van a ser los niveles de aprobación presidencial. Las encuestas nos muestran, por ejemplo, que después de la caída del helicóptero donde murieron los Moreno Valle, pues sí hubo un bajón en su aprobación, por ejemplo, tenía niveles impresionantes de 82% en una encuesta y bajó como 10-12 puntos, lo cual sí te dice que es normal, el electorado mexicano ya es mucho más despierto en términos de más sofisticado políticamente hablando, más demandante, más exigente y más sujeto a las fluctuaciones. O sea, la opinión pública se está volviendo algo más volátil, porque como ya no hay bases de los partidos tan fuertes como antes, tanta lealtad hacia los partidos, hoy en día el ejercicio de gobierno, la personalidad, la imagen del presidente o de los funcionarios tiene un impacto muy, inmediato y significativo en sus niveles de aprobación o de popularidad. Entonces, ¿ha unificado las opiniones divididas conforme a las encuestas? No sé si las ha unificado, lo que te puedo decir es que tenía un nivel muy alto, se cae el helicóptero, hubo quizás ciertos errores en su comunicación, aciertos también, porque es difícil, pronto hay quien dice, debió de haber ido al funeral. Yo creo que él es ya bastante hábil políticamente hablando y experimentado como para saber que hubiera sido un error un error haber ido a un lugar donde estaban los ánimos muy caldeados. Si así le fue a la Secretaría de Gobernación, pues imagínate cómo le hubiera dado el presidente. Entonces creo que él mantuvo una imagen presidencial. Yo envié a un vocero, no puedo ir yo, pero bueno, ahí está el gobierno, ¿no? Y aún así esa respuesta, que no fue la que mucha gente esperaba, sí le bajó quizás un poco de popularidad. Después la recuperó precisamente con la estrategia contra el huachicoleo. Después viene precisamente la tragedia en Tlahuelilpan por un ducto que estalla. Pero si te das cuenta, las encuestas no muestran un declive de su popularidad, es decir, lo asumen como en esta atribución de responsabilidad que tiene la opinión pública y los ciudadanos. No están asumiendo que el presidente López Obrador quizás lo que pasa en redes, sus adversarios, digamos, la oposición, pues sí, dicen, es culpable, pero también tiene él una presencia en redes muy importante, desde su campaña, que fue la campaña más eficiente en redes sociales, ¿no? Y ya entre el electorado general, no nada más los que están en redes, sus niveles de popularidad se siguen manteniendo muy altos, porque además hay una percepción de que él está enfrentando un problema que otros presidentes no habían querido enfrentar. Entonces la gente como que entiende, dice, bueno, hay una racionalidad en el electorado, dicen, bueno, es un problema muy complicado, genera costos esta estrategia, pero al menos está haciendo algo que otros fueron omisos, que incluso dejaron crecer el problema. Entonces creo yo que si tú lo ves por ese indicador, que ese es el indicador principal, de si ha sabido manejar las crisis o no, cómo le han pegado su aprobación. Algunas le han pegado, sí, pero no ha sido, digamos, algo permanente, sino que ha sido muy coyuntural. Creo que siempre no debemos dejar perder de vista eso. Los niveles de aprobación de un presidente, como se vienen en las encuestas, que es la información más científica que podemos tener, es el principal indicador de si su comunicación va bien y de si ha logrado manejar las crisis con su comunicación de crisis, básicamente. Y yo creo que el saldo hasta el momento pues es más que positivo. Sigue teniendo, digamos, un nivel muy alto de aprobación, porque si no, lo otro se vuelve pues a lo mejor críticas, digamos, desde los comunicadores, desde los intelectuales, pero que no necesariamente reflejan el sentir de la opinión pública, porque la opinión pública pues está más visible a través de lo que dicen las encuestas, ¿no? Alguien puede decir, ha sido omiso, ha llegado a destiempo, no ha sabido comunicar bien, ha generado incluso oposición o críticas muy fuertes en redes o en la opinión, en los medios de comunicación.
pero no hay que olvidar que lo que le importa, creo que para un gobierno, es mantener altos niveles de popularidad, de aprobación presidencial entre el electorado general, el que mides con las encuestas de opinión pública. Okay. Regresando al protagonismo de López Obrador, ¿en qué momento AMLO va a dejar de tener este protagonismo y les va a dar ya un verdadero rol a los secretarios federales para que tengan un papel, ellos sepan qué hacer, qué responder y no tenga que estar Andrés Manuel atrás como reafirmando o legitimando lo que está diciendo el secretario de o saliendo a rescatarlos, ¿no? Incluso vuelvo un poco a lo mismo, que soy reiterativo, pero en la medida en que los secretarios también muestren que son capaces de resolver problemas y evitar que tenga que salir el presidente al rescate, en la medida en que ellos puedan incluso en una entrevista que le hacen los medios de comunicación a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Gobernación, al director de Pemex, y puedan responder ellos de manera contundente y puedan, digamos, posicionar el mensaje del presidente en su área respectiva que les toca ejercer, gobernación, economía, el sector energético, en ese momento el presidente no va a tener que salir tanto al quite. Me parece que eso también lo van a lograr con experiencia. Obviamente yo creo que quizás habría que soltarlos más, porque yo sí los veo que todavía son muy dubitativos, a veces dejan las notas que después de una entrevista que se les hace dejan más críticas que realmente certezas en las notas en los medios de comunicación. Me parece que en la medida en que ellos sean más capaces de resolverle problemas al presidente va a tener que salir menos a tratar de rescatarlos, a tratar incluso él pues de matizar lo que ellos dicen, ¿no? Pronto me parece imperdonable que el director de Pemex, por ejemplo, no haya sido capaz de resolver un problema que él mismo generó, porque él contrata 13 funcionarios de la pasada administración que estaban envueltos en la llamada estafa maestra, en donde había malos manejos entre el gobierno y universidades públicas, y estos funcionarios vuelven a ser contratados. Salen los medios de comunicación en una entrevista matutina y dicen: oiga, señor presidente, tiene 3 funcionarios que han estado implicados en vínculos con la estafa maestra, en vínculos de corrupción, en escándalos de corrupción. Eso lo debe haber resuelto con acciones, no solamente con comunicación, sino con acciones como no invitando primero a esos 3 funcionarios a sumarse a la administración de Pemex, el nuevo director de Pemex, ¿no? Como si había críticas, pues, saliendo a enfrentar a los medios de comunicación y diciendo: no, bueno, no se les ha encontrado nada, o vamos a iniciar una investigación, no estaba al tanto, lo cual es muy difícil no estar al tanto de una investigación tan digamos, profunda y tan rica como fue la estafa maestra, incluso premiada, ¿no? Y la otra, no tenía entonces que salir el presidente a responder una pregunta de un medio, que es Animal Político, en ese momento diciendo: hicimos un reportaje que se llama La estafa maestra y aquí hay información de que tiene 3 funcionarios en su gobierno, ¿no? Para que el presidente tenga que decir: no, bueno, lo voy a investigar, no puede haber ningún funcionario que haya estado implicado en cuestiones de corrupción, y al final de cuentas se les tuvo que despedir. O sea, creo yo que también los secretarios, los altos funcionarios de su administración tienen realmente que desarrollarse rápido, porque el día a día de este gobierno están ausentes, no han demostrado ser capaces lo suficiente y sobrecargan al presidente. El presidente está sobrecargado, no puede salir a responder, por más hábil que sea. Pues incluso yo creo que ya hasta la edad, el cansancio le pesa, no puede estar de alguna forma saliendo al rescate y al quite de Olga Sánchez Cordero, de Rocío Nale, del director de Pemex, ¿no? O sea, tampoco es la función del presidente, ¿no? De alguna forma creo que sí, ¿no? Para eso están estos funcionarios, para tratarlo de ayudar. En la medida en que ellos se desarrollen más sus estrategias de comunicación, en la medida en que sepan tener que tengan mejor media management, que tengan un media training, en esa medida el presidente los puede ir soltando más para que resuelvan problemas, porque si no, en lugar de resolvérselos, le crean más problemas, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dijo la secretaria? Y tiene que ser el presidente: no, bueno, ahora sí que es un poco lo contrario de lo que sucedía con Vicente Fox y con su vocero, ¿no? El vocero corregía, aquí el presidente tiene que: no, lo que ellos quisieron decir es esto y lo otro y aquello. Se invierten los papeles de algo que me parece no es funcional para su comunicación del presidente. Entonces eso es lo que se necesita para que la comunicación del gabinete y del Ejecutivo Federal sea más clara y precisa. Sí, que tomen sus cursos de entrenamiento de medios, más de manejo asesores. De medios, más asesores, más profesionales, ¿no? Hay unos son bastante buenos, creo que Durazo lo hace relativamente bien, los que estuvieron más en campaña, ¿no? Pero vamos, la gran mayoría ni se les conoce, y los que se les conoce pues han tenido traspiés o no convencen todavía, ¿no? En su comunicación. Okay. Pues
hasta aquí llega nuestro especial del mitote. Damos las gracias al doctor O'Neill por su participación y por haber aceptado la invitación. Los esperamos en otro especial del mitote. Hasta luego. Gracias. En este programa podemos concluir que si bien López Obrador ha sabido matizar cualquier tema que le pongan a debate, son sus voceros los que deberán de tener un mayor papel en lo que sus áreas competen. No sabemos hasta cuándo dicha comunicación será más profesionalizada, pero sí que deberá perfeccionarla, pues la euforia de aprobaciones hacia el presidente y sus acciones podrían empezar a desvanecerse de no tener buenas estrategias o manejos de crisis. Gracias por acompañarnos en este especial de El Mitote. Los invitamos a que visiten nuestro portal en www.aguijonmedios.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.